El plan de Dios con la sexualidad es que la pareja disfruten y el plan de Dios es que se vean obligados a tener hijos. Es un placer para nosotros estar de nuevo en su programa Hombres de Verdad, el pastor José Agüero y un servidor Marcos Peña. Hace unas semanas atrás hicimos un programa acerca de la lujuria y producción nos dice que fue uno de los programas más vistos por hombres. Siempre hemos dicho en el programa que aunque está dirigido primariamente, no únicamente a hombres, muchas mujeres lo escuchan. Es por esto que producción ha querido que nosotros nos ampliemos un poco y tratemos hoy un tema que puede ser espinoso para algunos, pero que es importante porque hay muchos tabúes. Y producción quiere que tratemos en el día de hoy mitos sexuales en el matrimonio, es decir, conceptos o ideas acerca de las relaciones íntimas que no tienen ningún apoyo ni bíblico ni científico, porque a veces son mitos que no son ni pecaminosos ni no pecaminosos, pero no tienen apoyo científico. Así que, José, ¿cuáles tú podrías mencionar como algunos de estos mitos? Cuando hablamos de un mito, hablamos de una creencia que no tiene un sustento veraz. Son ideas a veces muy arraigadas en ciertas culturas o en ciertas comunidades, pero que no se apegan a la verdad. Bueno, Marcos, en todas las áreas, aún en la teología, hay mitos, o sea, los hay. Con Adán y Eva y el pecado original, hay muchos mitos con respecto a eso. No que la narración de Adán y Eva sea un mito, porque algunos dicen que es un mito y ahí están equivocados, sino que sacan de ahí mitos que no están en la Escritura. Y también lo primero que tú dijiste, hay algunos que creen que Adán y Eva es un mito. Exacto. Adán y Eva es un mito. Y con respecto a la sexualidad, Marcos, sería bueno decir algunas cosas previas. Una de ellas es que es uno de los temas dentro del matrimonio del que más se habla en la Biblia, con todo lo que es parte de ello, ¿verdad? El beso, el abrazo, las caricias. En la Biblia habla mucho acerca de eso. Así que Dios está muy interesado en la relación sexual de las parejas y que sea buena, que sea armoniosa. Perdona que te interrumpa, repítelo, porque tú acabas de decir algo que yo creo que muchos cristianos, hombres y mujeres, tienen que oír. Sí, Dios está muy interesado, sumamente interesado, que los esposos disfruten la sexualidad. Él está muy interesado. Y cuando tú ves la anatomía femenina y también masculina, todos esos elementos, a veces imperceptibles, algunos de ellos no conocidos que están ahí en los órganos sexuales de la mujer y del hombre, son una fuente de placer increíble que Dios estratégica e intencionalmente los puso ahí para que sea una fuente de placer y todo lo que produce después de la sexualidad en todo lo que tiene que ver la relación entre ellos. De manera de que uno de los mitos en que tienen cristianos es como que las relaciones sexuales tienen algunos, son como pecaminosas. Por ejemplo, Marcos, yo conocí un hombre que él era un hombre muy promiscuo cuando se convirtió a Cristo, sumamente promiscuo. Recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Él le lleva como 15 años, 12 años a la esposa. Era una mujer joven y él tenía 6 meses que no tenía intimidad con ella. Después que se convirtió. Después que se convirtió. Porque él entendía que el sexo era algo pecaminoso. No, lo que fue pecaminoso fue todo lo que tú hiciste fuera del matrimonio. Exactamente. Entonces, yo creo que el primer mito es ese. Ese es el primer mito. Como que el matrimonio, que el sexo en el matrimonio no es algo de importancia,
que hay mujeres que piensan como que no hay que estar siempre en eso, hombres que piensan igual. No, es que ella quiere estar siempre en eso, pero yo no creo. A veces yo voy a leer la Biblia, a orar, y entonces ella o él me pide, como que yo creo que es una profanación o lo que sea. No, en ninguna manera. Todo tiene su tiempo. Y ahí tiene que haber el tiempo para la vida matrimonial y para dentro de la vida matrimonial para el sexo. O sea, el sexo es sagrado, el sexo es bueno, el sexo es placentero. El sexo glorifica el nombre de Dios creador, de ese deseo que quisiéramos aclarar, Marcos, que la palabra lujuria que se usa en la Biblia significa deseos. Ahora, hay deseos sexuales que son buenos, que es lo que se llama la lujuria. Vamos a usar ese término buena, bíblicamente, que pone deseo, que se traduce esa palabra. Y hay lujuria, que es cuando es con alguien que es fuera del matrimonio. Entonces, eso sí es pecaminoso, como dice las Escrituras, solamente para recordarle a los hermanos que hagan esa discriminación entre lo que es lujuria, pero lo mejor, Marcos, lo que más ayuda a la sexualidad es esos deseos, esa lujuria con tu esposa. Eso o tu esposo. Que comiencen desde por la mañana a hablar acerca de eso. Mira, ven temprano, que tengo muchos deseos. Hoy amanecí así, hoy yo me siento así. Ojalá que mucha de la conversación de los esposos sean para fomentar la intimidad sexual. Ojalá. Mira, José, yo quiero decir que si alguien está oyendo lo que tú acabas de decir y se siente incómodo o siente que tú estás yendo más allá de lo que la Escritura dice, yo le exhorto a que en lugar de reaccionar negativamente, tome su Biblia y empiece a buscar que todo lo que tú has dicho es conforme a la palabra de Dios. Porque tristemente, así como en muchísimas otras áreas de la vida cristiana, los cristianos tenemos la tendencia de introducir a la Biblia nuestras ideas preconcebidas. Lo mismo ocurre con la intimidad en el matrimonio. Tenemos ideas preconcebidas, distorsionadas, tenemos mitos, como tú dices, el primero de ellos, como que la intimidad es un mal necesario, o que las relaciones sexuales en el matrimonio son solamente para la procreación. De verdad, eso es un mito inmenso. El libro de Cantar de los Cantares es un libro erótico en plena Biblia. Marcos, perdón, era tan erótico que los judíos se lo prohibían a sus hijos para que no lo leyeran hasta que tuvieran 30 años. O sea, es tan... Lo que indica que los judíos también tenían mitos, sí. Claro, claro. También tenían mitos, porque si Dios lo inspiró, es precisamente para eso. Imagínate que tú estás en tu hogar leyendo la Biblia completa y tú tienes hijos pequeños, tú tienes el devocional familiar. Yo no creo que sea correcto que tú llegues al libro de Cantares y porque tus hijos están pequeños, tú los saltes. ¿Sabes por qué? Porque es palabra inspirada de Dios, tanto como los evangelios, tanto como los salmos. Adáptalo al niño. Exactamente. Tú no vas a dar todas las explicaciones con todo lujo de detalles, pero si Dios lo puso allí, pero ¿y quiénes somos tú y yo para decirle a Dios que eso está mal? Claro. O sea, ¿quiénes somos tú y yo? Pero parte de los mitos malos es cuando los creyentes ven el matrimonio bajo la óptica dañada de los incrédulos. Marcos. Sí. Eso es parte del problema. Que ya hay el impío ha dicho tantas cosas sucias y pecaminosas con respecto a la sexualidad, que muchos cristianos piensan en eso. Y tú y yo, que por la gracia de Dios, Dios nos ha escogido, primero para ser amigos, ¿verdad? Cristianos, después ser amigos. Ni idea teníamos que íbamos a ser pastores. Eso nunca lo hablamos tú y yo. Y al final terminar de ser pastores. Y oye más, que es algo que yo me emociono. Ahora tú y yo andamos por donde quiera, hablando del matrimonio y de la familia.
por donde quiera. Yo creo que aquí, pudiera decir que lo que yo conozco de aquí y de allá, en República Dominicana, somos los dos que siempre estamos ocupados hablando de matrimonio y familia donde quiera. Y nosotros hemos tenido matrimonios estables, vidas estables. Gracias al Señor. Conocimiento de las verdades de Dios de una manera muy seria, porque todo el que sabe de estas congregaciones a donde tú y yo pertenecemos, saben que somos muy serios en el estudio y en la exposición de las Escrituras. Entonces, para mí es un gozo enorme, no solamente hablar de eso, sino vivirlo. Yo quiero que la gente sepa que su servidor ha vivido en la vida matrimonial, incluyendo la sexualidad, siempre pensando en el Señor y en los mandatos del Señor. Entonces, esa lujuria buena, recuérdense que, siempre aclarando que lujuria significa deseos. En el original, la palabra que se traduce al español, lujuria, significa deseo, para que la gente no saque conclusiones inadecuadas. Y cuando el Señor lo quiere mencionar como algo negativo, dice deseos pecaminosos. Exacto. O sea, Él añade eso, o deseos carnales, cuando es algo que no se hace bajo la guianza del Espíritu y de su palabra. Marcos, yo tengo mucha idea de mucho de lo que yo pienso que son mitos. Déjame decirte otro. Otro de los mitos es que después que una parejita ya tiene 70, 80 años, como que no se debe pensar en sexualidad. No, que ya... Yo recuerdo de una señora que le decía al esposo, mi amor, pero yo no estoy en eso ya. Pero perdón. Eso es un mito, ¿verdad? Sí. Menos mal, porque ya yo estoy llegando a 70. Bueno, yo le digo a mi esposa, tú y yo nunca vamos a ser hermanos. No, hermanito, sí, no. No, yo le digo a sí mismo, vamos a ser hermanos en Cristo, pero no en la carne. Entonces, no, yo he tenido parejas donde él con 80 y tantos de años anda detrás de su esposa, y la esposa diciéndole que no. Sí. Como que ya yo no estoy con eso. Es cierto, porque cuando rara vez me toca hablar de esos temas, porque a las personas de esa edad no les gustan tocar esos temas. Primero porque son de una generación donde esos temas no se tocaban. Pero cuando me he enterado, le digo, no, eso no tiene edad. Por ejemplo, Marcos, algo muy hermoso para mí, uno de esos versículos que tú y yo conocemos y de los que predicamos y que la mayoría no predican. Cuando el ángel fue a avisarle a Abraham de que iban a tener un hijo, en esa época Abraham tenía 99 años y Sara tenía 89. Abraham, pienso yo, como era un hombre de fe, no dudó. Pero Sara no solamente dudó, Sara se rió. Y mira cómo ella misma, y el Señor lo consigna en su palabra, desbarata ese mito que estamos hablando. Dice en Génesis 18:11, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. A Sara se le había cesado la costumbre de las mujeres. No estaba menstruando, no estaba ovulando. O sea, tenía los estrógenos que van bajando de producción y ya la libido, como se le llama. El deseo sexual. El deseo sexual, que esa es la palabra científica. Sí. Pero vamos a aclararla, Marcos, por lo que estuvimos hablando. O sea, si usted va a la literatura, el término líbido o libido, algunos lo ponen con acento, otros con no, se refiere al deseo sexual. Entonces, yo lo aclaré por si alguien no lo entendía. Exacto. Deseo. Deseo. Que es lo mismo. Entonces dice ella, ya lo que la Biblia está diciendo es, no tenía las condiciones para desear sexualidad. Y eso es lo primero que yo le digo a los hombres. Tiene que ser sabio, porque ella no tiene las condiciones orgánicas para que eso le salga. Pero dice ella, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo mi señor ya viejo? Sara, cuando le hablan de hijo, ella, hijo. Es el orden de lo que ella piensa. Hijo.
sexo, deleite. Ella no piensa sexo para hijo. Ella piensa sexo para deleite. Esa es la idea. Y de todo lo que Dios pudo haber dicho de esa conversación, que no fue solamente eso, el Señor consigna eso. De manera que un mito que queremos desmitificar, como se diga, es que las relaciones sexuales no tienen edad. De hecho, los libros dicen que el deseo sexual muere cuando uno se muere. Eso es así, José. Y me encantó ese ejemplo que tú pones. ¿Tú sabes por qué? Porque esa conversación se da y después pasa muchísimo tiempo antes de. Y es importante que todos sepamos que Isaac no nació como Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que ellos siguieron teniendo relaciones sexuales. Así que hay un elemento importante que tú has mencionado aquí y creo que es muy importante porque si no se menciona podemos poner una carga en algunos. Sí, cuando la mujer llega a la menopausia, todo su organismo cambia, los estrógenos bajan y su deseo sexual baja. Pero eso no significa que no hay nada que se pueda hacer. De hecho, en la época en que vivimos en la mejor época, porque tú vas ahora donde un buen ginecólogo, una buena ginecóloga, y te da un tratamiento donde tu deseo, suplemento, donde tu deseo sexual vuelve. Porque hay cosas que inciden. Yo he tenido casos donde de un momento a otro se va, siendo jóvenes, se va todo deseo sexual en la mujer. Y cuando investigan la pastilla anticonceptiva que estaba bebiendo, le había producido eso. Inmediatamente le quitan la pastilla, vuelve otra vez el deseo. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con hasta bromear con personas mayores, como que ya ellos no están en eso, como que a ellos no les corresponde, porque ese no es el plan de Dios. Marcos, la histerectomía, que es cuando a la mujer le sacan todos sus órganos reproductores, afecta bastante, mucho afecta, pero hay unos suplementos que se dan y esos suplementos o pueden ser químicos o pueden ser naturales para ayudarle a que la mujer vuelva a lubricar y que vuelva a tener el deseo. Entonces, de manera que ese mito de que eso, hay un momento que ya eso no tiene edad. Yo le pregunté a un señor dominicano que falleció recientemente, pero él vivía en Estados Unidos y él tenía 86 años. Y yo le dije, hermano, yo le tengo mucha confianza porque usted y yo nos conocemos desde que yo era un muchacho. Y usted sabe que yo ando predicando de esto. ¿Qué edad usted tiene? 86. ¿Usted tiene relaciones sexuales? Me dice, sí. No como antes, pastor. Su esposa tiene menos edad que usted y tiene 12 operaciones. ¿Ella le corresponde? Sí, pastor. Si no le duele nada, le corresponde. Entonces, eso es lo que, aparte de lo que dice la Biblia, son los elementos que, como pasa muchas veces cuando tú lees los libros académicos, como yo le digo, ¿verdad? Como son esos libros académicos que se hacen en varios estudios de casos. Ellos toman esos casos y de ahí que sacan mucho de eso. De manera que si necesita una ayuda para eso, igualmente para el hombre no importa la edad, porque hay hombres que tienen problemas con el líbido, hay pastillas, también tratamientos. Tratamiento, el Cialis es buenísimo, si es bien recomendado, buenísimo. Los médicos te dicen eso no es problema. De hecho, el Cialis originalmente ayudaba al corazón, te ayuda con el corazón. Entonces, por eso le estamos diciendo de que lo más que se pueda, Marcos, lo más que se pueda, disfrutar de eso sin tener cosas en la mente que lo limiten, porque los mitos estas son creencias que limitan. Claro, son tabúes. Pero que limitan. O sea, te controlan tu mente y lo que te controla tu mente te afecta tu deseo sexual. Claro, José, porque siempre hemos dicho que el principal órgano sexual no está entre las piernas, está en la cabeza. El cerebro. Está en el cerebro. Pero déjame ampliar algo que tú dijiste, porque creo que puede ser útil y en mi experiencia he visto
que hay hermanos que tú esperarías como que supieran y cuando tú se lo dices es como que tú le estás dando un descubrimiento, de verdad. Me he sorprendido. Edad madura, esposas que ya entraron en la menopausia. Cuando entran en la menopausia, ya el comportamiento genital no es el mismo. Esa lubricación natural de la juventud que se prepara para la penetración no ocurre y entonces empiezan a pasar trabajo. José, y con frecuencia le digo, hermano, mire, váyase a la farmacia, compren un lubricante vaginal que no esté basado en alcohol, sino en agua, para que no haya ningún tipo de daño adicional. Y a veces, José, no sé si te ha pasado eso, supongo que sí, es como que, ¡wow! Porque ahora en lo adelante ellos estaban ya limitados porque no había lubricación, le dolía, le ardía. Espérate, y ahora, un lubricante, qué cosa tan sencilla. Y otra vez pueden retomar su vida matrimonial, sexual, que la sexualidad fue creada por Dios como el epítome de demostración de amor entre una pareja. Eso es lo único que corresponde a la pareja. Marcos, lo único placentero que tiene el matrimonio es eso. No existe nada placentero en el matrimonio. Nada. Te puede dar gozo, alegría. Los hijos no son placenteros. Los hijos son una responsabilidad desde antes de nacer hasta que se muere uno de ellos. ¿Entiendes? O sea, tú te sientes gozo. Contento, gozoso, alegre. Porque placer. No. La comida, que la gente dice, no hay nada mejor que la comida. La comida no produce placer. La comida lo que hace es que sacia una necesidad que tú te sientes bien. Pero no es que cuando tú disfrutas, tú y yo hemos comido muy buenas comidas, hay mucha gente. Pero ay, qué buena, qué rica. Pero Marcos, algo que te agarre la cabeza hasta la punta de los pies. Ese escalofrío que produce el placer final de la vida, de la relación sexual. Eso, nada lo siente. Las zonas erógenas del cuerpo, que es algo que la mayoría de las parejas no exploran, solamente alguien te puede topar por aquí, alguien te puede agarrar por aquí, pero tú no te vas a sentir nada. Pero cuando es dentro de eso, y sobre todo cuando viene de tu esposa o de tu esposo, porque para mí, esto yo nunca lo he experimentado, y probablemente tú tampoco, pero yo sospecho, no sé, que a propósito de Dios no es igual el disfrute de la sexualidad cuando es con tu esposa que cuando es con una mujer o un hombre que no es tu esposo. Marco, eso es una hipótesis mía. Pues no, pero tiene mucha razón de ser. De hecho, siempre digo lo siguiente. Porque lo mismo que... No, pero yo te voy a decir, sí, lo mismo físicamente. Sí. Físicamente es lo mismo, pero si nosotros vamos a las escrituras, ¿cómo a veces le llama la cultura a las relaciones íntimas? Hacer el amor. Según la Biblia, los únicos que pueden hacer el amor son los esposos. Dos personas que se acuestan están haciendo muchísimas cosas, pero no es el amor. Es la pasión, están haciendo lo que sea. ¿Sabes por qué, José? Porque ¿cuál es una de las características principales del amor en 1 Corintios 13? Dice, no busca lo suyo, pero dice, no hace nada indebido, dice Reina Valera. Y la fornicación, la relación íntima sin haberse casado es indebida. Y como lo traduce las Américas, no se porta indecorosamente. Así que por más que lo quieran pintar como algo espectacular, que lo gozan porque es pasional, pero falta el vínculo del amor verdadero. Los únicos que pueden hacer el amor, bíblicamente hablando, son esposo y esposa. Es solamente la sensación de algo que el maligno quiere que la gente disfrute, pero no hay forma. ¿Qué otro mito, Marcos, tenemos? Mira, hay otro mito que es bueno para los que no se han casado, y es que muchas parejitas se ponen a exponerse
a estar solos y comenzar a explorar su cuerpo, quedarse desnudos. No hay penetración, pero hay mucho juego sexual de los órganos sexuales cercanos el uno del otro. Y llega un momento en que puede ocurrir un flujo previo a la eyaculación o la misma eyaculación, aunque sea fuera de la vagina. Y la mayoría lo hacen porque no quieren, como yo he oído casos, quieren conservarse virgen hasta el matrimonio y tampoco quieren un embarazo. Pero yo he sabido de casos que sí han salido embarazados con esos juegos. Entonces, nosotros les recomendamos que todo lo que corresponde, eso ya no es un mito. El mito es que no va a salir embarazada. Exacto. Pero el hecho de que eso no es pecado porque no ha habido penetración, ese es un mito pecaminoso. Eso te iba a decir, que ese otro mito que está íntimamente relacionado, que el pecado es el coito. Exacto. En otras palabras, que pecado es la penetración. Pero si no hay penetración, no hay pecado. Eso es un mito. No, eso es un mito pecaminoso. Eso es un mito pecaminoso. Es un mito pecaminoso. Sí hay casos que se van a salir embarazadas y sí hay casos también, así, de enfermedad de transmisión sexual. Claro. Sí lo hay. Así que no se pongan a jugar con eso. Yo soy partidario, aunque alguien se rió mucho, de que los novios no se pueden dar besos en la boca prolongados. Porque esa sensación de arriba comienza a afectar los órganos abajo. Y si están en un lugar donde no hay personas, están en una casa sola, seguir hacia abajo no es algo que ninguno de los dos va a querer parar. Y no es lícito. Y que no es lícito. No es lícito. Y no es lícito, es pecado. No es lícito. Es de hecho, pecado. Una de las cosas que con frecuencia pregunto a los jóvenes es, ¿quiénes aquí han besado y pueden decir que no han pecado? Siempre hay casos. Siempre aparece uno que otro caso que te puede decir, no, pastor, fue, como dicen, un beso de piquito y ahí se quedó. Bueno, si tú lo hiciste así, yo te felicito. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que me recuerda ese versículo que dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Porque si tú tomas 100 jóvenes, puede aparecer uno que te diga que ha besado y que sus manos han permanecido tranquilas. Ha besado y ya. Pero la gran mayoría, si es honesto, te va a decir exactamente lo que tú expresaste. Es que hay una íntima correlación. Tú besas e inmediatamente tus manos quieren empezar a recorrer lugares que no le corresponden porque no es tu esposa. Y que no es tu esposo. Y despierta los deseos sexuales. Pero claro. Naturales. Claro, es que es un beso. Despierta. Un beso en la boca despierta los deseos sexuales. Generalmente. Yo dije algo de eso y una persona se rió a carcajada en medio de una charla y algo. Una persona mayor o medio mayor, yo, esposa de un líder. Entonces yo dije, usted no, pregúntele a sus hijos. Pregúnteme a mí cuando era novio. Pregúnteme y pregúntele a cualquiera que haya osado, que se haya llevado de eso. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso si no quieren pecar, porque hay un momento en que los deseos sexuales, y sobre todo para gente que nunca ha tenido sexualidad activa, aunque la hubiese tenido. Yo casé una parejita que ella le decía a él, nunca tuvieron relaciones sexuales, ni mucho menos, ni anduvieron así. Pero ella le decía, mira que voy para tu casa, ni te atrevas a venir hoy. Y ya él sabía. Tenía su libido muy alto y ella quería evitar problemas. Entonces esa es una parejita que uno la felicita por eso. No venga para acá. No te me acerques hoy, no me toque. Porque sobre todo las damas, tienen unos momentos con un pico más alto. Hay más variación en el mes de las mujeres. Hay más variación en su deseo que en el hombre. Sí. El hombre... Sobre todo cuando está ovulando. Exacto. Por eso, cuando está ovulando, y miren qué interesante, hecho por Dios, cuando está ovulando, ¿qué pasa? Es cuando está fértil. Y por eso que Dios le puede tomar deseos para la procreación. Más deseo
cuando está fértil porque está ready para procrear. Claro, es uno de los planes de Dios. Esas son de las hermosuras de Dios. Exacto. El plan de Dios con la pareja es que disfruten. El plan de Dios con la sexualidad es que la pareja disfruten, y el plan de Dios es que se vean obligados a tener hijos. Porque a veces es una obligación, no una planificación de ellos, sino que apareció, ¿verdad? Y por eso Dios está tan en contra del aborto y todo eso, porque desnaturaliza el diseño original de Dios de que la sexualidad, disfruten ustedes, pero también pónganme a disfrutar a mí, vamos a decir así, porque yo fui que le di esa capacidad a ustedes de que se reprodujeran, porque yo tengo el deseo de que la humanidad siga creciendo. Otro mito, Marcos, es que una vez que las parejas comienzan a tener su intimidad sexual, ellos dicen que deberían estar teniendo la relación sexual hasta que ambos alcancen el placer máximo, que se llama orgasmo. Porque antes, el término orgasmo en la literatura se refería al placer de la mujer, no así del hombre, pero ahora se le habla a los de los dos. Entonces, sí es cierto que eso sería lo deseable. O sea, cuando sucede es espectacular y genial, pero eso no es algo matemático. No. Eso no es algo que tú puedes tener el control total de que sea así. No se puede. Porque hay muchísimos elementos. Exacto. Y varios de los elementos que influyen es precisamente lo que hablamos de la mujer. O sea, la mujer puede lograr el orgasmo, ella tarda más que el hombre. Si el hombre quiere eso, obligatoriamente tiene que tener muchas caricias previas, prepararla, ponerla allá arriba, en la atmósfera, para que después, con la penetración, ella llegue a la estratosfera, si queremos decir así. Esa es una. Lo segundo es que muchos matrimonios, Marcos, batallan con la anorgasmia, en el caso de la mujer. Y hay otras. Explica qué es. La anorgasmia es cuando la mujer no tiene deseo, tiene el deseo sexual, pero no logra el orgasmo. No llega al orgasmo. Y es el más frecuente. En el hombre el más frecuente es la eyaculación precoz. Lo que es eyaculación retardada se da más en la adultez. Lo que le llamaban antes impotencia, que ya no se llama impotencia, sino disfunción eréctil, esa tiene muchas ayudas, porque hay muchos problemas que son psicológicos de verdad y otros que pueden ser orgánicos y que deben ser tratados. Y el priapismo, que no es frecuente. No, eso no es frecuente. No es frecuente, solamente es una erección permanente que llega a causar dolor. Sí, mucho dolor, y básicamente afecta a personas que utilizan drogas o alcohol. Pero de manera que es difícil que puedan lograrse simultáneamente. Y si el hombre es inteligente, entonces él tiene que buscar la manera, cambiando de posición, para evitar lo que se llama la inevitabilidad de la eyaculación. Que el hombre ya tiene una sensación de cuando eso viene, y siempre los cambios de posición ayudan bastante a evitarlo, y también él tiene que ser inteligente porque hay ciertos estímulos que pueden ser con las manos o con lo que fuera, directamente sobre la mujer, y eso puede acelerar un poco más. Y si él ve como la mujer llega y dura más en ese proceso, entonces sí se puede lograr. Tiene que haber una simbiosis muy fuerte entre ellos para proponérselo, elegir el momento, porque es algo como romántico, es algo muy hermoso, que sería algo muy bueno, que eso se podía lograr, pero es un mito de que siempre se debería lograr. Exacto, ese es un mito. Y otro aspecto que normalmente trato, José, cuando estoy dando la consejería prematrimonial, es precisamente recordarles cómo Dios nos hizo a hombres y mujeres. Las mujeres tienen la capacidad de tener más de un orgasmo en una misma relación.
En el caso nuestro, aunque hay mucho que se habla por ahí, pero yo creo que esos son más mitos que otra cosa. En el caso nuestro, cuando el hombre llega al orgasmo, ya la erección se pierde. Entonces, siempre Sí, el les estado digo, de resolución se llama. estado de resolución y, Vuelve a su y, estado. y el tiempo de refracción, es decir, el tiempo en que dura, que otra vez ya tú puedes estar listo. Aunque tú seas jovencito, tienes que esperar un poquito. Mientras más viejo es, más largo es ese tiempo. Tiene que Pero el esperar. punto importante aquí que trato de decirle siempre es, siendo que es así, que a nosotros se nos dio una pistola con un solo tiro, pero a ella se le dio un rifle, una ametralladora. Entonces, y teniendo en cuenta que una de los versículos claves en las relaciones íntimas debe ser más bienaventurado dar que recibir, es decir, estar más atento por el placer del otro. Entonces, un hombre sabio que ama a su esposa debe tratar de llevarla al orgasmo o muy cerca de eso antes de la penetración. De manera que si eso lo logra y luego no ocurre, pero por lo menos no ocurre simultáneo, pero tú puedes decir, sí, pero tiene uno en fondo. Claro, claro. Eso es bueno cuando el hombre, tú sabes que nosotros, tú y yo y la literatura enfatiza mucho el egoísmo masculino, que tenemos que evitarlo, de que yo me satisfice y ya. Y ya. Y se acabó. Eso es terrible. Bueno, Marcos, se nos ha ido el tiempo ya. Todavía quedan algunos aspectos que... Bueno, yo creo que quedaron varios mitos que quizás si lo coordinamos con producción, quizás pudiéramos seguirlo tratando en otro programa. Sí. Porque en mi cabeza hay otros más y supongo que en la tuya también. Claro. Pero yo espero en una época donde la sexualidad es tratada de una manera tan sucia, con todo lo que es pornografía, que todo el mundo está expuesto, debería todo hombre que ve y oye este programa y toda mujer interesarse en cómo bíblicamente puede desarrollar su vida sexual. Debería desear, y más si tú sabes que eso vino de Dios y que Dios cuando lo hizo todo bueno y lo hizo en gran manera. Entonces, todos esos mitos que tienen los cristianos, que me da pena de que muchas veces los cristianos tienen más mitos negativos sobre cosas normales de la sexualidad que los incrédulos, entonces debería quitarse y debería usted, bueno, yo no creo que nos va a dar tiempo, pero Marcos, yo no quisiera dejar de decir un famoso mito. A veces lo tiene la mujer, a veces lo tienen los hombres, que no es bueno, que eso no es para todos los días. Eso es un mito malo. Ojalá que fuera todos los días. Ojalá que fuera todos los días. Porque es, como dice la Biblia, hay un versículo en el libro El Oasis, yo le digo así, de Eclesiastés, que es 9:9. Goza de la vida con la mujer que ama todos los días de tu vanidad que te son dados sobre la tierra. Y hay una traducción que dice, todos los insignificantes días que te son dados sobre la tierra. Entonces, hermanos, vamos a dedicarnos a gozar con nuestras esposas y con nuestros esposos. Vamos a dedicarnos a eso. El maligno, el egoísmo, las ocupaciones, las ambiciones y todo nos mantienen distanciados, pero vamos a disfrutar con nuestras esposas, vamos a disfrutar con nuestros esposos, porque para eso Dios quiere, como alguien dijo, que todo lo que Dios hizo, lo hizo para su gloria y para nuestro deleite. Amén, amén. Que Dios le guarde. Ha sido un placer para el pastor Marcos y un servidor, José Agüero, acompañarle en su espacio, Hombres de Verdad.